Europa frente al Brexit, el populismo y la desinformación, supervivencia en tiempo de fake news. Jorge Tuñón. Jorge, el autor, termina de escribir el libro durante el confinamiento decretado por el gobierno de España con motivo de las penosas consecuencias a escala mundial derivadas de la expansión del COVID-19 a comienzos de 2019. La pandemia cegó al menos la vida de más de 1.3 millones de personas en todo el mundo. Contagió a un mundo incalculable de seres humanos, al menos 55 millones de casos se habían verificado también al final de 2020. Dio paso en numerosos países a una recesión económica de la que parece que tardarán en recuperarse y probablemente modificará para siempre tanto el mundo como nuestras propias vidas. Dicha situación, una pandemia mundial, tal y como declaró la Organización Mundial de la Salud, que rebasó tanto las previsiones como el poder de reacción de la mayor parte de los estados del planeta, supuso el perfecto caldo de cultivo para la diseminación también del coronavirus, tales como el COVID-19. Era un arma bacteriológica que se contagiaba a través de los móviles 5G, supuestos remedios caseros o vacunas contra el virus, todavía inexistentes, que cantar canciones en los balcones infringiría derechos de propiedad intelectual, supuestos quebrantamientos del confinamiento por familiares de políticos, que plantas enteras de hospitales estaban vacías por si fueran necesarias para familiares de miembros del gobierno, mientras que las urgencias de los hospitales se colapsaban. El retraso en la llegada del material sanitario por el cierre de aduanas a las 15 horas o que Estados Unidos había detenido a un doctor norteamericano por crear el virus y vendérselo a China, entre otros. ¿Quién y por qué podía estar interesado en diseminar información en una época de incertidumbre, tal como la vivida a partir del comienzo de 2020? ¿Por qué se distribuyen noticias falsas? ¿Es su velocidad de propagación mayor o menor que la del propio coronavirus? ¿Cómo favorecen las tecnologías de la información TICs y las redes sociales la diseminación de las mismas? Aunque se mostró también en todo su esplendor durante los días más complicados del brote del COVID-19, el populismo ha demostrado una salud de hierro durante los últimos años. El fenómeno, que a inicios del siglo parecía anecdótico, ha aumentado en legitimidad, democracia y ha desencadenado acontecimientos tan revelantes como el Brexit o la llegada de Trump a la Casa Blanca. Hoy ya no nos extraña que los parlamentos nacionales de multitud de países en todo el mundo, incluida Europa o incluso el propio Parlamento Europeo, se pueblen cada vez más de políticos de corte populista. De un tiempo a esta parte, el populismo se ha beneficiado de la transformación arrolladora de la esfera pública global. El discurso público se ha vuelto global y ha sido completamente reestructurado en cuanto a sus actores, gatekeepers, influencers y audiencias. Las redes sociales han creado un ecosistema o nuevo espacio político público que se puede utilizar de manera flexible para enviar cualquier tipo de mensaje, pero con la posibilidad de poder segmentar muy fácilmente a las audiencias. Además, no cuentan con fronteras o límites estatales, por lo tanto, pueden ser extremadamente útiles o perversas en función de los fines para los que se utilizan. El resultado del referéndum del Brexit, por el cual el Reino Unido decidió su salida de la Unión Europea, no solo supuso una hecatombe desde la perspectiva política, sino también una auténtica conmoción cuando se conocieron no solo las falsedades incluidas en las argumentaciones políticas, sino los propios elementos manipuladores incluidos en la campaña. Apenas unos meses más tarde, el populismo volvía a golpear duro con la victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton en las elecciones norteamericanas de 2016. Las posteriores revelaciones acerca de las intromisiones desinformativas rusas, así como sobre el escándalo del abuso de datos de Cambridge y Analytica durante la campaña, destrozaron los pilares, hasta entonces conocidos, de la democracia representativa y las campañas electorales. No cabe duda de que en 2016 se produjeron tres acontecimientos inesperados que modificaron la visión del poder, del periodismo y de las relaciones entre comunicación y política, a saber, el resultado del referéndum del Brexit, 1. 2. La victoria de Donald Trump en las elecciones del Estado Unido de 2016.
Y 3. El resultado del primer referéndum para el proceso de paz en Colombia. Se ha señalado que para dichos resultados confluyeron el desarrollo de las tecnologías, las redes sociales y el de las modernas estrategias políticas de comunicación para distinguir lo verdadero de lo falso. Es por ello que últimamente han ganado una inusitada notoriedad conceptos como posverdad, noticias falsas o fake news y desinformación. Más recientemente, en la época no solo ya de Internet, sino también de la expansión de las redes sociales, al calor del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, o TICs, venimos asistiendo a acontecimientos como el resultado del referéndum del Brexit o la misma elección de Donald Trump en 2016, que han provocado un intenso debate sobre la influencia de las noticias falsas en aquellos resultados. Si bien la existencia de noticias falsas no supone evidentemente ninguna novedad, sino que se ha ligado tradicionalmente a la manipulación informativa, sí que han adquirido una nueva dimensión con la irrupción de las TIC. En efecto, la eclosión de las fake news que forman parte de esta tradición de la mentira política y de la desinformación, un fenómeno, este último mucho más sutil y evolucionado que la mentira, puesto que es mucho más difícil su identificación, análisis y desactivación. Lo que hoy es radicalmente diferente frente al resto de nuestra historia colectiva es que la desinformación en política genera cascadas de distribución en red que se extienden más rápido y alcanzan a más personas que la verdad, por lo que son las personas, y no bots automatizados, las que extienden con mayor facilidad la desinformación y la mentira. La diferencia no solo está en el contenido, sino también en las vías y la velocidad de transmisión y diseminación de la desinformación. Su escala ya no es más local, sino global, por tanto su alcance se multiplica gracias a una compleja interacción entre infraestructura tecnológica, prácticas comunicativas y comportamiento social. Asimismo, la velocidad de producción, circulación y alcance de las noticias falsas en la actualidad tampoco tiene precedentes en la historia de la humanidad. A pesar de todas las fuentes y toda la información disponible hoy en día, cada vez resulta más complejo distinguir lo verdadero de lo falso. La problemática se acrecienta en el caso de la desinformación, puesto que se ha verificado que su difusión tiene un comportamiento muy similar a la verdad, y además que la desinformación en temas políticos consigue más alcance y persistencia que la verdad y mentira. La consecuencia directa es que no deja de crecer nuestra incapacidad como ciudadanos, incluso entre los más formados, para poder diferenciar entre lo verdadero y lo falso, entre las ingentes y cantidades de información que consumimos a diario. Esta incapacidad se incrementa aún más a la hora de desentrañar los elementos de la desinformación, puesto que demandan un nivel de análisis muy superior, lo que provoca una suerte de estrés cognitivo de forma individual y colectiva que lleva a que los individuos, ante crecientes niveles de falsedad y desinformación, opten por adscribirse a pensar, creer y sentir lo que decide su grupo de referencia como verdadero. En lo que se viene denominando sesgo de confirmación, se trataría como una especie de empatía colectiva en torno a la desilusión de estar informado, como si el mayor acceso a la información supiese el reconocimiento colectivo de que una mayor formación implica, paradójicamente, una mejor comprensión de nuestras limitaciones como civilización, cultura y sociedad. Por mucho que usualmente se confundan términos, la desinformación es algo mucho más complejo, sutil y con un riesgo colectivo mayor que las noticias falsas. La propaganda o las meras mentiras, la desinformación, es un fenómeno más multifacético y complejo que la propaganda, puesto que tiende a estar asociada con una intencionalidad política. La desinformación política, y esto es lo que lo diferencia de la mentira, incluso en su desinformación, siempre tiene un carácter informativo y de coacción sobre cómo las personas que pertenecen a un grupo, si quieren seguir formando parte de él, deben comprender la realidad y el comportarse en la misma. La desinformación supone la distorsión de los hechos, que es donde se confunde la intención como aparente información. No necesita ser una falsedad completa porque para poder ser tomada como verdad es suficiente con que sea verosímil,
Y, a diferencia de la propaganda, no se impone, sino que se ofrece como una información útil dentro de la lógica del mainstream de la comunidad para la cosmovisión de un grupo, clase, comunidad o país. La desinformación, como forma de pensar en comunidad, tiende a ser justificada con la falacia de la defensa de valores culturales y derechos individuales. El problema no radica en que la verdad sea lo opuesto a la mentira, sino en que la opinión es elevada a la categoría de verdad. En definitiva, la desinformación ansía ventajas políticas, proponiendo unas determinadas formas de percibir de manera colectiva la realidad. Capítulo 3. Mi llegada y estancia en Rumania. Desde lo narrado en el primer capítulo sobre el matrimonio Cornel Surlas y Claudia Surlas, se tuvo que esperar un tiempo hasta que se llamara por teléfono para comunicarse que todo estaba preparado y que lo único que faltaba era la llegada a su país. Una vez situado en función de la información recibida, me puse en marcha para organizar el viaje, empezando por contactar a un amigo mío, Javier Uriarte, para preguntarle si me quería acompañar en la aventura, dado que yo nunca había estado en un país de la órbita comunista y, en honor a la verdad, me producía un poco de reparo. Mi amigo no lo dudó ni un solo minuto, diciéndome: si vas tú, cuenta conmigo, lo cual le agradecí, ya que me quitaba un peso grande de encima. Acto seguido le expuse de que lo primero que iba a hacer era encargarme de los billetes de avión, y que cuando los tuviese se comunicaría, para poder preparar las maletas con la antelación debida, porque el frío que allí hacía era un tema muy serio. Al cabo de un tiempo, me mandaron de la agencia de viajes diciéndome que podía pasar a recoger los billetes, que los que tenían en su poder, confirmándome el día y la hora de salida, así como el trayecto que debíamos seguir, dado que era un vuelo con 2 escalas, la primera Bilbao-Viena y segunda Viena-Timisoara. Una vez pagados los billetes, me dirigí a las oficinas de mi amigo, por cierto, antiguas a las mías, para ponerlo al corriente del vuelo y entregarle su billete, quedando en encontrarnos a las 7 de la mañana del día siguiente en el aeropuerto. Me confirmó que lo que le llevaría a su mujer desde Guernica, yo le dije que iría en taxi. Tal como lo hablamos, a las 7 de la mañana, nos encontrábamos en el aeropuerto. Él se despidió de su mujer, cogió la maleta y vino hacia mí, que ya había despedido al taxi. La primera sorpresa fue que, sin saber hablado de nada, los dos nos encontrábamos trajeados y cubiertos, con sendos chaquetones gordos por si acaso el frío nos atacaba. Aunque en honor a la verdad, debo manifestar que el calzado de ambos era de calle y nada tenía que ver con el frío. Una vez juntos, nos dirigimos al mostrador del aeropuerto, donde depositamos la documentación junto con los billetes. Nos preguntaron si llevábamos equipaje en mano, a lo que contestamos que no, que lo único que llevábamos eran 2 maletas, las cuales, una vez pesadas, introdujeron en la cinta transportadora. Finalizando así los trámites burocráticos, nos dirigimos al bar de la Esfera para ser llamados por la megafonía. Ya en el bar le pregunté a Javier qué quería tomar, a lo que me respondió que un café para quitar el sueño que tenía. Pedí el café para él y para mí un whisky, doble, que dejó perplejo a mi compañero, quien me recomendó diciéndome: pronto empiezas. A lo que le contesté que el problema era que tenía pavor a volar y que esperaba que el whisky me ayudase a quitarlo. Pasada media hora, llamaron por megafonía a los pasajeros del vuelo de Iberia con destino a Viena para que se personasen en la puerta de embarque, porque el avión salía en breves momentos. Allí nos presentamos los dos y, una vez dado el visto bueno a los billetes, fuimos por el túnel del hogar hasta la puerta de entrada del avión, donde una amable azafata nos posicionó nuestros respectivos asientos, exponiéndonos amablemente que nos atáramos el cinturón de seguridad, cosa que hicimos. El aterrizaje en el aeropuerto de Viena, con 30 minutos de retraso, fue muy turbulento, unido a que el tiempo que teníamos para el empalme con el avión que nos llevaba a Timisoara era escaso. Hizo al final, cuando entrábamos en el aeropuerto de Viena, el avión rumana Tarom hubiera despegado.
Pasados unos minutos, apareció un joven bien parecido con un traje azul y anagramas de Iberia en la solapa. Quedándonos la mano, se presentó y nos preguntó a continuación si éramos los señores de Javier Urarte y Ernesto Sojo, los viajeros que habían perdido por el retraso del vuelo de Iberia el empalme vía Timisoara, a lo que le contestamos afirmativamente. Lo primero que nos expuso fue que se había hecho demasiado tarde, con lo que la solución que él veía más factible era viajar a primera hora de la mañana vía Roma, para desde allí volar a Bucarest y proseguir posteriormente el viaje a Timisoara, pagándonos la noche de estancia en un hotel de Viena y el taxi para llegar a él. Una vez oído lo expuesto por dicho señor, le contesté que como vía alternativa no la desechábamos, pero nuestra intención era llegar ese mismo día a Timisoara, dando que nuestros equipajes estaban allí y mi compañero, que era diabético, llevaba la insulina y las agujas para picharse en el neceser. Nos dejó un momento solos, apareciendo al cabo de unos minutos para explicarnos que la única alternativa, que por cierto él nos aconsejaba, era coger un avión pequeño de hélices de Air Tillard, que salía al poco tiempo con destino a Budapest, y desde allí tomar un taxi que nos llevara a la frontera de Hungría con Rumania. Pasados 20 minutos nos metieron en un autobús que nos llevó al avión, que ya estaba parado con los motores en marcha a la espera de los dos últimos pasajeros. Una vez sentados ahí y con los cinturones puestos, la azafata cerró la escotilla y tomando rumbo a la pista de despegue, comenzamos el vuelo, que fue bastante tranquilo. Ante la desesperación inmensa que nos rodeaba y viendo que el final no era una broma, sino real, le dije: Javier, vamos a andar por lo que podamos mientras el cuerpo aguante para ver si podemos alguna casa ver que nos pueda salvar. Como si nos hubiera ido alguien de allá arriba. De repente vimos a lo lejos una luz roja muy tenue, pero que a medida que nos acercábamos iba haciéndose más nítida. Estaba colgada de la entrada de una casa pequeña. Sin dar crédito a lo que veíamos, nos acercamos a la puerta, que estaba cerrada, tocando con fuerza para que nos oyeran. Tardaron unos minutos en abrir, y apareció una señora muy desaliñada que nos habló en húngaro, a la cual hicimos gestos para que nos dejase entrar, cosa que hizo. Una vez dentro vimos hombres y mujeres bebiendo, con lo que enseguida nos dimos cuenta dónde estábamos. Hacia el atardecer vimos un autobús viejo que se acercaba hacia el paso fronterizo, y una vez a nuestra altura se paró abriendo las puertas para que subiéramos, lo cual hicimos los tres. Una vez dentro nos encontramos con un montón de gente humilde que llevaba hortalizas, gallinas, conejos y demás alimentos para sus casas. Nos quedamos de pie un poco apretados cuando de repente se cerraron las puertas y comenzó a andar hacia el control húngaro. Una vez llegando a su altura, bajó el chofer, que había abierto las puertas, y mandó bajar toda la gente a la calle, comenzando la policía fronteriza a revisarlo todo, incluido el motor, previo levantamiento del capo por parte del conductor. Viendo que no encontraban nada, empezaron a revisar a la gente pobre, incluso algunas gallinas. Al día de hoy entiendo perfectamente el problema del ministro Víctor Orbán y que su gobierno con los refugiados. Atravesamos el puerto fronterizo húngaro y llegamos al rumano, donde una vez cotejados los pasaportes, nos preguntaron el motivo de nuestra visita a su país. Respondimos: negocios, y sin meditar palabra alguna más nos dejaron entrar en su suelo rumano. Cuando habíamos andado unos metros nos hizo señales con la mano del matrimonio rumano al que ayudé en España, que se encontraba junto a la tercera persona, que parecía ser el dueño de una furgoneta. Llegados a la altura, nos dimos la mano, presentándonos al dueño de la misma como un amigo suyo que se dedicaba al transporte de personas en su región. Acto seguido nos llevaron al mejor hotel de la ciudad, situado en la plaza central de la capital, llamado Semenik, donde habían reservado 2 habitaciones con vistas a la misma. El hombre del matrimonio rumano, Cornel Surlas, nos dijo que le diéramos 100 euros para que el dueño de la furgoneta se pudiera marchar a casa. En cuanto lo hicimos, desapareció de nuestra vista. Una vez en el interior del hotel, depositamos el mostrador de la recepción,
los pasaportes para que nos inscribiesen como clientes. Pasado acto seguido a coger nuestras maletas e introducirnos en el ascensor, lo que nos llevó al cuarto piso. Cuando llegamos a se abrieron las puertas y caminando unos metros teníamos enfrente las 2 habitaciones continuas, con lo que quedamos en que en 1 hora bajaríamos en la recepción donde nos esperaría el matrimonio. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, ya estábamos en el comedor desayunando, a la espera de que nos vinieran a buscar para empezar nuestro periplo establecido con anterioridad. Acabado el desayuno nos dirigimos a la puerta de entrada, pero sin atravesarla, dado que fuera la nieve era muy abundante y el ambiente era gélido. Cuando finalizamos la visita, se nos ofreció un ágape en el salón de invitados, donde nos dijeron que éramos bienvenidos a la región de Caras Severín, con las que estaba a nuestra disposición para que fuera necesario. Agradecimos sus palabras y tras despedirnos salimos otra vez en taxi del ayuntamiento. Llegamos a la puerta ese mismo día. En 2016 se produjeron 3 acontecimientos inesperados en los que lo que parecía ser verdad resultó que no lo era y que nos han modificado la visión del poder y del periodismo, a saber, el resultado del referéndum de salida del Reino Unido de la Unión Europea, la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y el resultado del primer referéndum para el proceso de paz en Colombia. Se ha señalado que para dichos resultados confluyeron el desarrollo de las tecnologías, redes sociales y el de las modernas estrategias políticas de comunicación por establecer lo verdadero y lo falso. Es por ello que últimamente han ganado una inusitada notoriedad conceptos como posverdad, noticias falsas, fake news, y en tanto en cuanto han quedado probadas diferentes campañas de intoxicación informativa para incidir en diversos procesos electorales en países democráticos. Ante ello, la Comisión Europea parece haber tomado conciencia de la necesidad de asegurar el proyecto europeo teniendo en cuenta los peligros y los desafíos derivados de las amenazas desinformativas. Concretamente, el periodo de la paciencia y la inacción ha quedado definitivamente atrás y la Comisión parece haberse tomado en serio la lucha contra la desinformación y las noticias falsas de la Unión Europea. De hecho, los últimos años han visto una serie de iniciativas y documentos de política que van en esta dirección. Ya en el año 2018, la Comisión Europea lanzó una encuesta de opinión pública del Eurobarómetro y una consulta pública, además de establecer un grupo de expertos de alto nivel y más tarde publicar una comunicación y un código de conducta. En particular, el Eurobarómetro 464 de febrero de 2018 ya apuntaba que, aunque una mayoría de los europeos entendían las fake news como un problema, no tenían claro quién o quiénes eran los responsables de detener la propagación y la viralización de las mismas. La consulta pública, por otro lado, mostró un consenso entre los encuestados, quienes señalaron que las plataformas en línea y las redes sociales eran los responsables de la difusión de noticias falsas, pudiendo estas plataformas también desempeñar un papel más importante para limitar dicha difusión en lugar de depender de la formación y la propia discriminación de sus usuarios. Durante las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016, el fact-checker independiente PolitiFact verificó que el 70% de las declaraciones del presidente Donald Trump eran falsas o mayormente falsas, mientras que la proporción solo llegó al 26% para el caso de su oponente Hillary Clinton. Ha sido desde entonces tarea de investigadores y académicos averiguar el impacto real de dichas desinformaciones en la toma de decisiones de los electores, así como indagar sobre las fórmulas de verificación y lucha contra las desinformaciones, para limitar así el impacto de las mismas en futuros procesos electorales. En efecto, la escalada de la preocupación ha puesto en alerta a los medios de comunicación y a los poderes públicos a escala global y europea, así
gobiernos como el alemán, el francés, el británico, italiano o el español ya han puesto en marcha diversas iniciativas en materia de lucha contra la desinformación. Si bien conscientes del limitado impacto de una lucha a escala solo nacional en el marco del desarrollo de las TIC y de la globalización, el ámbito de actuación se ha ampliado a toda la Unión Europea. Ante la preocupación suscitada, a inicios de 2018, la Comisión Europea impulsó la creación de un grupo independiente de alto nivel, formado por 40 profesionales representantes de redes sociales y empresas tecnológicas, fact-checkers, medios de comunicación, académicos o miembros de la sociedad civil, encargado de elaborar el informe del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre fake news y desinformación en línea, desde una perspectiva institucional europea para definir y cuantificar las desinformaciones, además de estudiar los posibles mecanismos legales y contramedidas para combatirlas. El informe sugería centrarse en transparencia de las noticias y su circulación en línea, creación de algoritmos de credibilidad, alfabetización mediática y digital, empoderamiento de usuarios y periodistas para combatir la desinformación, sostenibilidad del ecosistema mediático, eliminación de anuncios en webs propagadoras de desinformación y la evaluación y el seguimiento continuo de las soluciones ofrecidas para verificar la eficacia de las mismas. La Unión Europea proponía un conjunto de sólidas acciones que permitiesen un enfoque conjunto y coordinado de la Unión Europea al afrontar la desinformación y se sustentase en 4 importantes pilares bien definidos para desarrollar las necesarias capacidades de la Unión Europea, así como para fortalecer su cooperación con los Estados miembros. El punto número 1 era la mejora de la detección, el análisis y la exposición de la desinformación. Este primer punto consiste en el aumento de recursos para una detección de noticias falsas más eficaz y rápida. Cabe destacar en este aspecto el trabajo de comunicación estratégica y la célula de fusión híbrida de la Unión Europea en el Servicio Europeo de Acción Exterior, junto con las delegaciones de la Unión Europea en los países vecinos. En el punto número 2 está el fortalecimiento de la cooperación y coordinación de las respuestas a las amenazas. Las primeras horas tras la publicación de una desinformación son críticas para detectarla, analizarla y afrontarla. Por este motivo, se creaba un sistema de alerta rápida que facilitara la detección de campañas de desinformación en tiempo real a través de una infraestructura tecnológica creada para este fin específico. Cada país miembro debe asignarse un punto de contacto ubicado idealmente en un departamento estratégico de comunicación para así garantizar una respuesta coordinada entre los países de la Unión Europea. En el punto número 3 está el fomento de la colaboración con plataformas e industrias en línea. Para combatir la desinformación, las redes sociales y las compañías de publicidad tienen una gran responsabilidad para resolver el problema de la desinformación, ya que la dimensión de esta depende directamente de la habilidad de las plataformas para amplificar, dirigir y difundir mensajes de actores maliciosos. Por este motivo, la Comisión Europea redactó un Código de Buenas Prácticas en octubre de 2018, que se convertiría en el primer conjunto de normas autorreguladoras a nivel mundial para combatir la desinformación, firmada voluntariamente por las más importantes plataformas y redes sociales como Facebook, Google, Twitter o Mozilla. En el punto número 4 tenemos la sensibilización ciudadana. Para mejorar esta capacidad de autodefensa ante la desinformación de la esfera pública europea, la Comisión insiste en la necesidad de una mayor concientización en la ciudadanía. Para ella, debe insistirse en un mayor entendimiento de las fuentes de desinformación y de sus intenciones, las herramientas y objetivos detrás de ella, pero también de las vulnerabilidades de la sociedad europea. Si bien en materia de este tema queda gran camino por resolver, también resulta innegable los avances derivados de las iniciativas de la Comisión Europea, dentro de los que se encuentran la consulta pública a escala europea para recopilar las opiniones de una amplia gama de partes interesadas sobre noticias falsas, celebradas entre noviembre de 2017 y febrero de 2018 y su informe de sinopsis posterior.
la encuesta de opinión pública del Eurobarómetro Flash 464 para medir y analizar las percepciones y preocupaciones de los ciudadanos europeos sobre las noticias falsas, que fue publicado en febrero de 2018, el establecimiento de un grupo de alto nivel formado por 4 decenas de profesionales para asesorar sobre las iniciativas de políticas para contrarrestar las noticias falsas y la difusión de la desinformación en línea, cuyas conclusiones y recomendaciones a la Comisión quedaron plasmados en el correspondiente informe publicado en marzo de 2018. La publicación de la comunicación sobre abordar la desinformación en línea, un enfoque europeo, con la opinión de la Comisión sobre los desafíos asociados con la desinformación en línea. La comunicación describe los principios y objetivos clave como la transparencia, la credibilidad, la diversidad y la inclusión que deben guiar las acciones para aumentar la conciencia pública sobre la desinformación. La elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, la victoria del Brexit o el auge de las fuerzas de extrema derecha en Europa advierten de la emergencia de la posverdad. Hemos encontrado una nueva fase de combate político e intelectual donde las ortodoxias democráticas y las instituciones se tambalean por una ola de inquietante populismo. Van a señalar los procesos electorales del Brexit y las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 como los 2 eventos principales sobre los que va a emerger la posverdad. Si el contexto del Brexit supuso entonces un caldo de cultivo especialmente propicio para la diseminación y la viralización de la desinformación y de las denominadas noticias falsas, al objeto de conformar esas interesadas posverdades coadyuvantes al relato y a las narrativas de las partes, se ha podido, por lo tanto, individualizar 3 variables que bien nos pueden ayudar a arrojar luz al efecto, las cuales son la desconfianza de la ciudadanía británica en las instituciones y en los expertos, la polarización de la sociedad británica y los propios conflictos dentro del Partido Conservador. Una de las principales consecuencias de la crisis financiera de 2018, más allá de la profundización en las desigualdades económicas, ha sido el hastio de los ciudadanos en relación tanto a las instituciones como a la clase política. Este hartazgo o falta de confianza para con aquellos representantes provenientes del denominado establishment no se ha circunscrito al territorio europeo, sino que viene siendo tendencia a escala mundial. Capítulo 6. Desinformación y fake news en las elecciones europeas de 2019. El texto habla sobre las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2019 y la influencia de la desinformación y las noticias falsas en el proceso electoral. Hace referencia al surgimiento del Brexit, la aparición de Donald Trump y el aumento del euroescepticismo y el populismo en la política europea. También menciona el impacto de las redes sociales y las tecnologías de la información en la difusión de desinformación. A pesar de las predicciones negativas, la participación en las elecciones fue alta y los partidos populistas y eurófobos no obtuvieron tanto apoyo como se esperaba. Se mencionan ejemplos de partidos políticos de derecha y de extrema derecha en diferentes países europeos, y se destaca la preocupación por la influencia de potencias extranjeras en el proceso electoral, y se mencionan las medidas adoptadas por la Comisión Europea para combatir la desinformación. Se menciona la diseminación de desinformación durante los periodos electorales y cómo esto puede afectar a los votantes. Las elecciones, la pérdida de bulos y noticias falsas aumenta, lo que requiere que durante la campaña los ciudadanos estén alerta tanto a la desinformación fabricada como a los intentos de los políticos de engañar. Se habla de sitios web que esto suelen carecer de fuentes. Además, se menciona que la desinformación en los periodos electorales ahora se centra principalmente en la red social WhatsApp, utilizando cadenas de mensajes con bulos y microtargeting para aumentar la base de votantes. Se destacan los riesgos de esta estrategia como la privacidad de los mensajes encriptados y la dificultad para controlar la propagación y el impacto de los mensajes. Se mencionan casos como la campaña de Trump, el Brexit y el referéndum separatista catalán, donde los discursos nacionalistas autóctonos tuvieron un impacto superior a las noticias difundidas por los medios rusos. Sin embargo, se señala que existen pruebas de intentos rusos de influir en los procesos democráticos europeos, como hackeos, filtraciones y difusión de falsedades. Algunos expertos sugieren que la desinformación debe abordarse tanto desde la oferta, quienes producen noticias falsas, como desde la demanda, quienes las consumen. Se señala que países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia han implementado medidas para limitar el acceso de los medios de desinformaciones rusos a fuentes de información y obligarlos a registrarse como agentes propagandísticos, considerándolas las medidas más efectivas para combatir las falsas noticias sin menospreciar la libertad de expresión. El texto también menciona la existencia de la East Stratcom Task Force, una unidad de la Comisión Europea creada en 2015 para controlar y exponer la propaganda rusa.
En resumen, el texto aborda la preocupación por la desinformación y la influencia de Rusia en las elecciones europeas. Se menciona la posición de la Unión Europea en cuanto a la protección del debate democrático y se mencionan las medidas implementadas por algunos países para limitar la actividad de los medios de desinformación rusos. Se presenta la labor del East Stratcom Task Force en el seguimiento y exposición de la propaganda rusa. Se aborda la estrategia del Kremlin para potenciar y amplificar actores antisistema y antidemocráticos con el fin de aumentar su influencia en Europa. Ha habido un cambio de estrategia donde antes se crearon sitios web y bots para diseminar información y desinformación desde fuera de Europa, pero ahora se amplifican las voces de aquellos que tienen quejas fundadas o infundadas sobre la Unión Europea desde dentro del continente. Se habla sobre la desinformación y las tácticas utilizadas para influir en las elecciones europeas de 2019. Se menciona una unidad llamada EUSDISINFO que verificó un aumento en el número de historias que destacaban a la Unión Europea. También se destaca la difusión de desinformación por una red social cada vez más difusa de fuentes, motivada por políticas de agravio y actitudes contra el establecimiento, así como nuevas inseguridades económicas y culturales alimentadas por la globalización. Se reconoce el papel de Rusia en el aprovechamiento de las herramientas digitales y los cambios en los medios de comunicación para explotar las debilidades existentes en el sistema. Este texto se refiere a la discusión sobre la desinformación durante las elecciones europeas de mayo de 2019. Se menciona un comunicado de la Comisión Europea que aclara que hasta la fecha de ese comunicado no se había encontrado una clara campaña transfronteriza de desinformación precedente de fuentes externas directamente dirigidas a las elecciones europeas. Se mencionan las respuestas de los medios rusos RT y Sputnik, que defienden su posición y argumentan que han sido objeto de ataques por parte del Occidente, presentándolos como fuentes de desinformación. Se cita una resolución aprobada por el Parlamento Europeo en 2016 que llama a contrarrestar la labor de estos medios y se mencionan evidencia de interferencia en las elecciones de Estados Unidos y Francia. El gobierno ruso y los medios rusos se alinean en su posición de negar las evidencias de desinformación y argumentan que son víctimas de acoso en el extranjero para ofrecer una opinión alternativa. El texto hace referencia a un estudio realizado por la Universidad de Oxford sobre la presencia de noticias basuras y desinformación en las redes sociales durante el periodo anterior a las elecciones europeas. Se destaca que este tipo de contenido tiende a tratar temas populistas como la antiinmigración y el sentimiento islamófobo y puede expresar euroescepticismo e involucrar directamente a líderes o partidos políticos europeos. Se aborda el tema de la desinformación en las interacciones de los usuarios en Facebook durante las elecciones europeas de 2019 y el informe de la Universidad de Oxford que destaca que, aunque los sitios de las noticias basuras tienen menos publicaciones que los medios profesionales, sus historias tienden a generar más interacciones. El texto también menciona una investigación realizada por el programa de televisión Newsnight de la BBC que revela la difusión durante la desinformación de grupos de Facebook las elecciones europeas en el Reino Unido. Estos grupos fueron blanco de noticias falsas y contenido polarizador, con enlaces a la extrema derecha. Se destaca que estos grupos cerrados de Facebook, donde solo los miembros aprobados pueden ver el contenido, compartieron contenido vinculado a cuentas de extrema derecha y posiblemente falsas, incluyendo perfiles aparentemente orientados a Estados Unidos y Rusia. En resumen, el texto habla sobre la difusión de desinformación en las interacciones de los usuarios de Facebook durante las elecciones europeas de 2019 y se mencionan los hallazgos de un informe de la Universidad de Oxford y una investigación realizada por el programa ya mencionado Newsnight, destacando la mayor interacción en historias de noticias basura en comparación con los medios profesionales y la difusión de contenido polarizador y noticias falsas en grupos cerrados de Facebook. Capítulo 7. Conclusiones. Horizonte de la desinformación y las fake news en la Europa de los populismos. Desinformación y noticias falsas. Al calor del desarrollo de las TIC en la era ya de las redes sociales asistimos a acontecimientos como el referéndum del Brexit o la elección de Donald Trump en 2016. No podemos inocentemente pensar que la existencia de noticias falsas supone novedad alguna. Por mucho que usualmente se confundan términos, la desinformación es un fenómeno más multifacético y complejo que la propaganda, puesto que tiende a estar asociada con una intencionalidad política. La desinformación política, y esto es lo que diferencia de la mentira, incluso en su deformación siempre tiene un carácter informativo y de coacción sobre cómo las personas que pertenecen a un grupo, si quieren seguir formando parte de él, deben comprender la realidad y comportarse en la misma. Nos referimos a la elección de Trump, pero también al referéndum del Brexit, al simulacro del referéndum del 1 de octubre de 2017, a las elecciones europeas de 2019 o a la gestión de diversos gobiernos respecto a la pandemia mundial de COVID-19. Estos casos se pudieron verificar prácticas desinformativas de muy diferente procedencia, incluso desde terceros estados, en la que los hechos factuales fueron reconvertidos o reformulados como instrumentos al servicio de determinadas estrategias políticas, fabricando para ello realidades paralelas. La desinformación ansía ventajas políticas, proponiendo unas determinadas formas de percibir de manera colectiva la realidad con el propósito de modificar esa percepción de la realidad en función de sus intereses y estrategias políticas.
El presidente Trump viene comportándose como un reputado especialista en la diseminación de los denominados hechos alternativos o la posverdad, como demuestra la anécdota acerca de su toma de posesión y en comparación con la de su predecesor, Barack Obama. En el marco del estado de cosas descrito, no cabe duda que, para la Unión Europea, la exposición de sus ciudadanos a una desinformación a gran escala en el marco de la denominada era de la posverdad, que incluye información engañosa o completamente falsa, representa un reto mayúsculo. No solamente la Unión Europea, sino también los propios Estados miembros son ya conscientes de la necesidad de contener el virus de la desinformación. Varios de los mismos llevan algunos ejercicios analizando posibles medidas para proteger la integridad de los procesos electorales contra la desinformación en línea y para garantizar la transparencia de la publicidad política en línea. En cuanto al funcionamiento de una democracia, se sustenta en una opinión pública bien informada si la misma es persuasivamente desinformada y aumentan exponencialmente las posibilidades de que los procesos de toma de decisiones sociopolíticas sean poco eficientes y generen consecuencias adversas. Las redes sociales se han relevado y revelado como las herramientas perfectas para la difusión de desinformación a través de una serie de pasos secuenciales, creación a partir de nuevas tecnologías asequibles y fáciles de usar, para crear imágenes y contenidos audiovisuales falsos. Al margen de las iniciativas conjuntas de la propia Unión Europea, diferentes países vienen tratando de responder al fenómeno de la desinformación. Desde Estados Unidos se ha apostado tras las elecciones de 2016 por la verificación de datos, mientras que en Europa se ha optado por un modelo híbrido que apunta a la regulación como a la colaboración de las industrias implicadas, por medio del diseño de sistemas de filtrados, así como la responsabilidad de los propios usuarios para que decidan críticamente los contenidos informativos que consumen. Contemporáneamente a esta era de la posverdad, la desinformación y las noticias falsas, la Unión Europea viene sufriendo una grave carencia en materia de desarrollo de sus potencialidades en calidad de poder blando. Dichas carencias han alejado a sus ciudadanos del propio proyecto europeo, como se demuestra en la falta de vinculación del ciudadano con las instituciones europeas en general, y como ha quedado patente durante las últimas 3 décadas por el auge del euroescepticismo. La Comisión Europea parece haber tomado conciencia de la necesidad de asegurar el proyecto europeo, teniendo en cuenta los peligros y los desafíos derivados de las amenazas desinformativas. El citado grupo independiente de alto nivel, desde un prisma institucional europeo, permite definir y cuantificar las desinformaciones, además de estudiar los posibles mecanismos legales y contramedidas para combatirlas. La intención de la Comisión fue la de dar un plazo razonable a las plataformas digitales, las redes sociales o los anunciantes de Internet para adaptarse al informe y a la comunicación antes de plantearse ulterior legislación sobre desinformación. Tal vez solo es un documento de cuya implementación dependerá su eficacia. La Comisión igual se felicitó por el Acuerdo de Autorregulación Código Europeo de Práctica en Desinformación. En tal acuerdo, plataformas digitales, redes sociales o anunciantes en Internet como Facebook, Google, Mozilla o Twitter se comprometieron a unos estándares de autorregulación para hacer más transparente la publicidad política o introducir mecanismos de verificación de datos para luchar contra la desinformación en el marco de las elecciones europeas de mayo de 2019. Las medidas anteriores visibilizan que el interés de la Unión Europea por la desinformación también ha desarrollado una preocupación por la vulnerabilidad de las democracias y del proyecto europeo a la manipulación de sus procesos electorales por parte de potencias extranjeras y especialmente de la Federación Rusa. La relación entre la lucha contra la desinformación y el auge de los populismos. De una parte, el riesgo de convertirse en un ministerio de la verdad está entre las preocupaciones del personal de la Comisión en referencia a la dificultad de separar la desinformación del discurso político legítimo, cuando se trata de reportajes de prensa politizados, rumores o propaganda electoral que circula en redes sociales. La eficacia y la legitimidad de la intervención de las plataformas como disques ante el virus de la desinformación. Al margen de la problemática sobre si compañías privadas con ánimo de lucro e intereses privados deben o no convertirse en los puntuales de la lucha contra la desinformación europea, hay que ver que, mientras desde la Comisión se intenta exigir cada vez más a las plataformas para combatir la viralización de contenidos falsos y tendenciosos, los ejecutivos de la industria afirman que no es su responsabilidad controlar el material en línea, aunque repugnante para muchos votantes no es técnicamente ilegal. La discusión sobre si la verificación es la mejor arma contra la desinformación. En torno a la verificación o fact-checking como herramienta para librar la batalla contra la desinformación, se ha puesto en duda su inquebrantable hegemonía, apuntando soluciones alternativas como la apuesta para la comunidad estratégica o la promoción de marcos alternativos. La evolución de las técnicas de desinformación. En las guerras de la desinformación, los contendientes continuamente renuevan sus estrategias para defenderse de los flujos desinformativos de una parte y para mejorar el impacto de los mismos de otra. Europa, mentiras y drama en tiempos de Brexit. Posiblemente jamás la desinformación, la tergiversación propagandística y las más tortíceras noticias falsas han tenido mayor impacto en el seno de las sociedades democráticas, como el derivado de la influencia de ataques de aquellas en el referéndum del Brexit que terminó por sacar el Reino Unido de la propia Unión Europea.
La campaña del Remain fue claramente menos preparada e incisiva, apenas intentaba conquistar a su público a través de un mensaje superficial, tal como las ventajas de quedarse en la Unión Europea son muchas más que las de la salida. Tanto el partido en el gobierno conservador como el principal partido de la oposición, los laboristas, defendieron la opción de la permanencia con la boca pequeña y como lo menos malo de las opciones. Las diferencias marcas de la campaña del Remain, divididas en Britain Stronger in Europe y las partidistas Conservatives In y Labour In, consideraron el adolecer de un discurso propositivo, sino más bien en uno de signo marcadamente negativo. En términos comparados y por lo que respecta a la capacidad de ambos contendientes para influir por medio de las técnicas de spin doctor en la selección de los temas tratados, durante la campaña del referéndum por parte de los medios de comunicación, ambas campañas lograron influir en la agenda de los medios de comunicación, ya que la economía y la inmigración dominaron claramente la cobertura informativa.